A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Alicia Fuentes, es psicóloga, tiene un magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales. También tiene un magíster en investigación en psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Es alumna del doctorado en psicología de la misma casa universitaria. También es directora de la consultora Justicia e Infancia y directora de los diplomados sobre el enfoque de derechos y protección de niños y adolescentes y el diplomado del abordaje psicosociojurídico y vulneración de derechos en niños y adolescentes también en ADIPA. Así que dicho esto, le doy la palabra a la expositora para empezar con el seminario de hoy. Bien, muchas gracias Mari por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas a esta charla del día de hoy. Tenemos hasta un poquito, o sea, tenemos más o menos una hora para poder estar juntos hablando sobre esta temática. Em, Así que bueno, al final hay un espacio de preguntas. No podemos hacer muchas. Yo sé que veo a hartas personas conectadas y siempre me llama la atención que haya siempre como esa motivación, interés, ¿cierto? Por estar en estos espacios, por aprender más. Em, pero claro, somos hartos, así que damos después un espacio más pequeño también para preguntas al final, ¿ya? Pero siempre creo que el chat sí, el chat se puede ocupar permanentemente, así que de repente voy mirando o de repente hay personas que comparten algunas cosas en el chat, así que también es una instancia. Bueno, voy aquí a compartir mi pantalla. Voy a revisar. Sí, ya. Bueno, nuestro seminario de hoy día entonces le puse este nombre porque en realidad es básicamente creo lo más relevante respecto del tema de prevención, el cuidar, el proteger, ¿cierto? A los niños, niñas y adolescentes respecto de la violencia sexual que viven y que lamentablemente es en nuestro país un fenómeno em, en progresivo ascenso. O sea, hasta hace unos años atrás teníamos cifras que iban en aumento, pero en un aumento, digamos, pequeño entre un año y otro. Pero desde el 2018 en adelante, la verdad es que las denuncias por delitos sexuales en Chile ha crecido muchísimo. Y pasamos de estar más o menos entre 20.000 denuncias al año en el 2018 a tener actualmente más de 40.000 denuncias. Entonces, es un crecimiento exponencial respecto de las denuncias que además sabemos que son la punta del iceberg, ¿cierto? Tenemos mucha cifra negra también en nuestro país respecto y en general hay mucha cifra negra, ¿cierto? Como una realidad generalizada respecto a los delitos sexuales. Muy pocos se develan durante la infancia, la mayoría cuando las personas van creciendo, en la adolescencia, algunos en la adultez, y hay personas que nunca cuentan tampoco esto. Así que bueno, con esa primera aproximación, yo quiero revisar con ustedes algunas cosas hoy día, están relacionadas también con lo que vamos a ver. Voy a avanzar un poquito para que veamos nuestros objetivos. Factores protectores, pero también sobre todo factores de riesgo, que son indicadores. Nunca hay un indicador pero así como sumamente concluyente respecto de un abuso sexual. Por supuesto que si tenemos el relato de un niño, eso sí puede ser algo mucho más claro, más evidente, pero de todas maneras, siempre hay que tener mucho ojo que son indicadores que nos pueden hacer sospechar ¿ya? Pero no son, digamos, indicadores que son directos de abuso sexual, ¿ya? Y respecto del ámbito de prevención, vamos también a plantear algunos elementos, digamos, como ideas fuerza, ideas centrales respecto también de lo que implica la prevención en este ámbito, ¿ya? Así que a mí me gusta siempre partir con un video. Les dejo este video y si alguien quiere comentar algo en el chat, también adelante.
Bueno, si alguien quiere compartir alguna impresión sobre este video en el chat, eh, también me quedo ahí esperando. Veo que estaba mirando el chat antes de empezar la charla y hay muchas personas de diferentes lugares del país. También al principio saludaba a alguien de Argentina, así que además también saludamos a nuestros vecinos, ¿cierto? Aquí veo, Karen dice que es un fuerte mensaje, ¿cierto? Constanza dice que da pena, ¿cierto? Que es fuerte. Bueno, son todas cosas que como que llegan muy, muy directo. También dice Tajina, me dolió el alma. Miriam, subrayo esto, es tan fácil como llegan a los niños. Yo creo que ese video está centrado en eso. Es un video de sensibilización. Es un video como, de alguna forma, como para empezar a hablar. No es un video que nos entregue directamente herramientas, ¿cierto? Ni información más acabada, sino que es un video como para, como abrirnos los ojos. Por eso también es como tan potente y ustedes lo que plantean es tal cual, ¿cierto? Una cruda realidad, que es impactante, que el mensaje es fuerte y de alguna forma eso es lo que tienen así deberían ser las campañas de sensibilización en estas temáticas, como poder de alguna manera romper también paradigmas, ideas que puedan haber también preconcebidas respecto de esto. Y claro, las reacciones son evidentes, dicen ustedes acá. Sí, porque ¿qué pasa al inicio? Tenemos esta persona que está disfrazado de algodón de azúcar, pero de verdad. O sea, los niños se acercan a él, van sacando algodón, ¿cierto? Se lo van comiendo. Por supuesto que eso atrae a los niños. O sea, ¿quién no ha ido quién no fue a un parque cuando chico y no sé, y vendían todas las cosas que eran más atractivas para los niños? Dulces, juguetes, no sé, cosas que son llamativas. Y como decía alguien por ahí en el chat, así se llega a los niños. Y eso es bueno que también los papás sepan. Si se fijan esta campaña, que es de UNICEF, y UNICEF Chile, de hecho es un parque conocido acá de Santiago, el Parque Bustamante. Esta campaña está dirigida a los papás y está justamente pensada en términos de prevención, de, ojo, es fácil llegar a un niño, muy poco probable es que un niño se acerque, o sea, un adulto, ¿cierto? Se acerque a un niño y, digamos, lo someta con la fuerza, con la amenaza. Eso es lo menos esperable. Eso es, en realidad, algo que es más bien aislado, digamos, con personas que no son conocidas para el niño de ningún tipo, el desconocido absoluto. Pero en general las personas que abusan lamentablemente de los niños son personas muy cercanas, del entorno cercano, de su barrio, de su colegio y también de su familia. Entonces, utilizan estas estrategias. Esto que vemos acá es una estrategia de victimización. Es una forma de aproximarse a un niño, ¿ya? eh, de esta forma, con algo que puede ser atractivo, que puede ser interesante, que al niño le gusta. Y esa es la forma, efectivamente, de llegar al niño. Estaba terminando de ver un poco los mensajes. Yo la semana pasada hice una clase sobre lo mismo, parecía, pero digamos temas parecidos, em, para abogados que se están formando como jueces. Y también vimos este video y también era como me decían un poco esto como de, es fuerte este mensaje, pero tampoco entrega como tantas herramientas, no sé, a un papá, a una mamá, porque les pasan como esta tarjetita, así como... La verdad es que este video y este tipo de campañas, el objetivo es como rompernos un poco la mirada, ¿cierto? Como impactarnos, ¿cierto? Un golpe de realidad, como veo aquí que dice también Susana en el chat. Claro, como dice Elizabeth, fuerte, pero logra logra captar la atención también de las personas y esa es la idea. Yo creo que además eso es fundamental si pensamos que en Chile tenemos cifras altísimas. Somos uno de los países en el mundo que tiene una de las tasas más altas de denuncia. Por una parte, bueno, yo creo que eso es bueno en el sentido de que también se denuncia harto, que siempre es positivo, en el sentido de que las personas tienen de alguna forma conciencia de que si a un niño le pasa algo, como este tipo de situaciones, se denuncia. Más, más rápido, menos rápido, con mejores protocolos o no, pero en general se hacen las denuncias cuando hay, digamos, desde contextos protectores, como por ejemplo el colegio. Pero igualmente no nos puede eso consolar. Tenemos una cantidad enorme, enorme de
denuncias por abuso sexual. Y también estamos asistiendo lamentablemente a fenómenos que si bien no son nuevos, sí están tomando más fuerza, más auge, como por ejemplo la explotación sexual también. Así que bueno, eso es lo primero. Y estos mensajes entonces, como los de esta campaña, son de alerta. En eso tenemos que estar. Y en eso también tiene mucho que ver la prevención, en alertarnos, en mostrar este tipo de cosas. Yo creo que es bueno tener como estas piezas audiovisuales también, porque pueden generar ya un diálogo, por ejemplo, no sé si ustedes tienen que hacer una charla en un colegio, en un centro de salud, en un centro de padres, no sé, donde tengan que hacerla. eh, es bueno tener este tipo de como de videos, ¿cierto? Estas piezas audiovisuales, estas campañas, porque ya van generando conversación, van generando también ahí un diálogo al respecto. Bueno, bueno, cuando hablamos de prevención, tenemos que saber que además en el ámbito de las agresiones sexuales o la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, lamentablemente tenemos muchos mitos, sesgos, ideas preconcebidas. Ya, este ya es un elemento importante a la hora de la prevención. ¿Ya? O sea, ya podríamos, por ejemplo, estar haciendo un taller donde abordemos este tipo de ideas, que las conversemos con las personas, porque a veces hay personas que dicen, no, en realidad no, son ideas como que nada que ver, pero en la práctica uno las ve y no solamente las ve en las personas, digamos, en el común de las personas, sino también lamentablemente en personas que son profesionales y trabajan en relación a esto. Bueno, lo voy a repasar rápidamente, pero creo que pudiésemos detenernos fácilmente un buen rato en cada una de ellas como para conversar, pero lo voy a dejar ahí como dejando asentado. Por ejemplo, es que el abuso sexual solo existe cuando hay penetración, que es la violación, o cuando hay contacto físico, pero también existe el abuso sexual sin contacto físico. O también se da esta idea de que si fue solo un abuso y no fue violación, es menos impactante para el niño, es menos dañoso versus la violación, ¿ya? Y no es en realidad algo tan así. Hay muchos factores que influyen en la afectación que tiene un niño respecto a una agresión sexual. Así que la verdad es que el abuso sexual puede darse de diferentes maneras, sin contacto, como por ejemplo someter a un niño para que vea un material pornográfico o vea a un adulto masturbándose. Eso ya es un abuso sexual y no hay contacto físico directamente. Bueno, otra idea también que a veces ronda sobre esto. Y esto sí que yo lo he visto mucho porque yo trabajé muchos años como perito. Esto actualmente he vuelto también a trabajar en ese ámbito. Em, Esto de que como que se espera de alguna forma que las víctimas reaccionen de ciertas maneras, ¿cierto? Y como una especie de molde, y tienen que reaccionar de acuerdo a eso que se espera. Lo más clásico es que las víctimas se muestren afectadas, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo cuando hacía hace muchos años atrás pericias en una institución y después iba yo al juicio, siempre había una discusión respecto a si el niño había llorado o no en pericia. Entonces, por ejemplo, bueno, como es un informe que uno tiene que poner todo, también hay conducta observada, yo señalaba, por ejemplo, si el niño lloraba en sesión, no específicamente frente a qué, pero se plantea dentro de la conducta que uno observa en la evaluación. Si lloraba, era como un plus, ¿cierto?, para la fiscalía, porque más que porque sea bueno o malo, sino porque más bien son los tribunales, a veces los jueces y juezas, que no todos tienen una capacitación, ¿cierto? Una claridad en términos de conocimiento sobre esto. Entonces, el llorar es casi como un indicador directo de que si llora, se afecta. Entonces, si se afecta es porque efectivamente experimentó esa situación de abuso sexual. Y la verdad es que eso no es así. Hay reacciones muy distintas, muy disímiles también. Muchas de ellas también se explican a propósito también de la misma situación de abuso sexual. Por ejemplo, niños que han sufrido abuso sexual crónico tienden a ser los menos reactivos. Y entonces como que levantan más sospechas. Estoy hablando de niños que son abusados casi de manera cotidiana, muy, muy frecuente. Yo me acuerdo hace años atrás haber visto una declaración de una niña, una adolescente, que a mí se me llegaban a parar los pelos cuando yo escuchaba lo que ella decía, porque contaba que era abusada todos los días, era abusada, también en muchas ocasiones era violada por parte de, creo que era su abuelo.
y a veces más de una vez al día. Entonces, si uno se pone en el lugar de ella, es como terrible la situación, muy terrible, pero lo contaba como, como muy planito en términos afectivos. Entonces, eso generaba como para el común de las personas, ¿cierto? El que no sabe, lo que implica un abuso crónico y los mecanismos de defensa que aparecen ahí, se hace súper complejo entender eso. Es como que no, si le pasaron cosas tan terribles, con tanta frecuencia, tan cotidiana, ¿por qué nos afecta cuando lo está contando? Bueno, desde ahí hay que saber que todas las personas reaccionamos distinto y hay muchos factores que están a la base, entonces no podemos esperar como esa única forma, ¿cierto?, de mostrar el daño. También que las agresiones sexuales se dan más en sectores de vulnerabilidad económica o de menor nivel, ahí debería decir educacional, siempre me equivoco ahí. No es así, es transversal a nivel social. Lo que sí se ha visto es que hay más denuncias en estos contextos, pero porque en sectores socioeconómicos de mayor, digamos, capacidad adquisitiva, tienden a silenciar el abuso, tienden a no recurrir a los sistemas públicos, a hacer una denuncia, no sé, en policía, en carabineros, em, y como que tratan la situación de otra forma. Por ejemplo, se alejan del agresor, ¿cierto?, del eventual agresor, ponen a la niña, al niño en terapia, pero que no se conozca más allá, como que no se divulgue. También hay un tema ahí de estatus que está a la base. Por otra parte, que la violencia sexual es ejercida solo por hombres y afecta solo a niñas y adolescentes mujeres. Bueno, las cifras son bastante claras en cuanto a su tendencia. Efectivamente, la mayoría de los agresores sexuales son hombres, sobre el 85%, ¿cierto? Incluso a veces hasta el 90%, un poco más. Pero también tenemos cifras negras respecto de las agresoras mujeres, y las hay. No es que porque sean muy pocas no existen, o como que no están ahí, no están, sí, en realidad no son muy visibilizadas. De hecho, hay poca investigación en general respecto de aquello porque es una población muy pequeña. Porque hay que pensar además que esto es lo que se denuncia. Estamos siempre hablando como del mapa, ¿cierto? Pero sabemos que el mapa no es el territorio, entonces la denuncia es solo como una parte de lo que realmente pasa. Pero además las mujeres estamos, por un tema social, por supuesto no biológico, sino por temas de género, estamos asociadas más al cuidado. Entonces eso implica que estamos más cerca de niños, de personas mayores, personas con alguna enfermedad, discapacidad. Entonces al estar más cerca de un niño, sobre todo niños pequeños, también eso implica una mayor cercanía física, el encargarse de algunas acciones que además implican más contacto corporal en partes íntimas, como ayudar a limpiarse a un niño después de ir al baño, bañarlo, vestirlo, etcétera. Entonces sí, ahí hay un tema en particular porque muchas veces no es tan evidente ese abuso, a propósito de estas situaciones de cuidado. ¿Que solo afecta a adolescentes mujeres o niñas, niñitas mujeres? No es tan así. Sí, cuando o sea, hasta antes de la pubertad las cifras son más o menos iguales, ¿ya? No hay una tendencia muy marcada. Después ya a la entrada, o sea, entrando a la pubertad, sí empieza a diferenciarse y efectivamente hay mucha más cifra de adolescentes mujeres, pero también hay temas de género aquí involucrados. A los adolescentes varones también les cuesta más contar cuando sufren algún tipo de victimización sexual. Bueno, otra idea es que quien abusa es una persona desconocida. No es así. De hecho, esta campaña que vimos de UNICEF habla un poco más como de lo fácil que es acercarse a un niño, ¿cierto? Pero también está un poco esta idea de que es un desconocido. Y hay muchas campañas que como que se centran en eso, como en evitar riesgos, de no andar por ciertos lugares a oscuras, ir acompañado. No. Está bien, por supuesto que eso también es importante, pero la verdad es que en el caso de los niños, la mayoría de los peligros están adentro de su casa o están más cerca de lo que ellos creen. Entonces, el porcentaje de personas desconocidas, absolutamente para un niño, que abusan sexualmente es muy menor. Otra cosa también es que a veces se piensa esto que los agresores sexuales deben tener algún tipo de patología, como que no puede estar bien alguien para abusar sexualmente de un niño. Pero en la práctica lo que se ha visto, por ejemplo, en estudios con población penitenciaria, ya personas condenadas por abuso sexual, con pruebas donde uno dice efectivamente esto debió pasar así como se denunció,
Y se han hecho, se han aplicado pruebas, test. No hay como una psicopatología o una patología psiquiátrica que explique necesariamente el abuso sexual. Hay muchos otros factores también. Entonces no podemos decir, no, es que una persona que abusa sexualmente de un niño tiene que tener una desviación sexual, por ejemplo. No es así. En la mayoría de los casos no es así. Bueno, el agresor sexual siempre usa la fuerza física, tampoco. La mayoría de las veces, como vimos en el video, son otras las estrategias. Acercarse al niño, interesarse por las cosas que le gustan, darle cosas que para él son interesantes, incluso darle tiempo, espacio, afecto, también son formas de acercarse a un niño. Otra idea es, a veces se piensa que si alguien de la familia sabe que un niño de la familia, hijo, hija, nieto, sobrino, sobrina, ha sido víctima de un abuso sexual o hay sospechas, como que inmediatamente se va a denunciar, como si la familia lo va a denunciar porque es la familia. El problema de eso es que no siempre es así, porque también el agresor a veces está dentro de la misma familia. Entonces genera mucha ambivalencia, eso genera dificultad, a veces las familias quieren como corroborar o confrontar incluso esta situación. Y esto lo pongo porque eh, digamos, por trabajos con jardines infantiles o colegios, a veces pasa que, aunque no debería ocurrir por el protocolo donde aparece que antes que el colegio o el jardín haga la denuncia por una sospecha de abuso sexual respecto de un niño o niña, se le plantea a la familia que haga la denuncia. Y eso es muy complejo, porque muchas veces las familias transitan entre el creer, no creer, entre la ambivalencia y pensar que efectivamente tienen que proteger. eh, el descrédito, la protección, están como en esa ambivalencia y no siempre van a denunciar además de forma inmediata. Y por último, esto que también hablábamos antes de que las agresiones sexuales ocurren en lugares oscuros, solitarios. La mayoría de los lugares en los que ocurre el abuso sexual, lamentablemente, en el caso de los niños, es su habitación, es su casa, la casa de algún familiar, es su colegio, es un lugar que frecuenta, no es un lugar oscuro, solitario. Y también además tenemos algunos mitos sobre la sexualidad infantil. Acá yo les doy una lista. Esta presentación también queda disponible después, así que por temas de tiempo no me voy a entrar en cada uno, pero em, también tenemos que conocer más respecto de la sexualidad infantil. Como dice la palabra, no es igual a la sexualidad adulta, porque a veces se piensa, cuando se habla, por ejemplo, de educación sexual y afectiva para niños, niñas y adolescentes, se piensa eso, que es como precipitarlos a la sexualidad adulta. No, es entender que también en ellos em, hay una forma de sexualidad, pero que no es la sexualidad adulta que tenemos nosotros, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el desarrollo psicosexual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto de que si le hablamos a un niño sobre aspectos de la sexualidad propios de su edad, por supuesto, de su etapa del desarrollo, como que los vamos a pervertir, van a perder la inocencia. Eso no es así. O sea, hablarle a un niño y, por ejemplo, explicarle las partes del cuerpo, decirle cuáles son los nombres, trabajar sobre eso, sobre que no deben tocarlos en ciertos lugares de su cuerpo porque son las llamadas partes íntimas y no sé qué, no sé cuánto. Eso es prevención, eso no es corromper a un niño en términos de sexualidad. O esperar a que sean grandes. Esperemos que, no sé, ya entren en la adolescencia. Ya es muy tarde. Ya el celular, las redes sociales, TikTok y todo lo que tienen acceso los niños, ya lo hicieron por nosotros o lo hicieron además de una manera bastante inadecuada. O sea, la otra vez veía también estudios sobre el acceso de niños a pornografía y cada vez es más temprano, lamentablemente. Y la pornografía también va enseñando formas de sexualidad que son violentas, que a veces son disruptivas. Entonces van también entregando significados inadecuados. Bueno, hay muchas cosas más, así que bueno, creo que lo dejo por ahí, más que nada como para también plantear este punto. Pero esto es como para una clase completa. Quería así entrar un poquito más en esto, en factores de riesgo que están asociados al abuso sexual infantil. Son factores que
no uno, además, no uno como aisladamente, sino que en su conjunto pueden también generar un escenario más propicio eventualmente para un abuso sexual, ¿ya? En niños, por ejemplo, niños más pequeños, se sabe que están en mayor riesgo porque no siempre van a comprender lo que les está pasando, no van a tener esa posibilidad de entregarle un significado claro a aquello que está ocurriendo. Y en ese sentido, entonces, les cuesta más develar, pero básicamente porque no siempre entienden claramente que eso que les está pasando es un abuso sexual. A veces se pueden sentir incómodos, lo pueden sentir como algo molesto, pero no necesariamente como algo que vayan a contar porque los vean como algo transgresor. También, lamentablemente, en el caso de la discapacidad, sobre todo intelectual, hay una vulnerabilidad incrementada. O sea, hay un porcentaje sobre el 12% de más, digamos aproximado, de mayor em, tasa de delitos sexuales en esta población. Y además son niños que no siempre lo dicen, porque no siempre tienen las herramientas para poder contarlo. La detección también es compleja por parte de terceros, entonces también son niños que pueden ser como más vulnerables en ese sentido. También cuando un niño ha sufrido previamente un abuso sexual, también es como que queda más vulnerable para sufrir nuevamente una revictimización. De hecho, se plantea que, así como hablamos de prevención del abuso sexual, o sea, que a un niño no le ocurra nunca esto, ojalá, también tenemos que poner el foco en cuando los niños ya han vivido una experiencia de abuso sexual, porque están más propensos, ¿ya? Porque ya hubo factores que de alguna forma pueden haber propiciado un primer abuso sexual y el niño ya quedó de alguna forma con una cierta afectación, una cierta vulnerabilidad, que puede hacer también que, por ejemplo, pueda nuevamente ser víctima de abuso sexual. Entonces, también las campañas de prevención tienen que estar asociadas a que no ocurra nunca, pero también a prevenir la revictimización cuando ya ha ocurrido. Y también a nivel individual, la baja autoestima, la necesidad de afecto. em, y esto yo lo he visto harto en niños un poquito más grandes, como 12 13 años, donde los pares son súper importantes y a veces son niños que son más bien solitarios, no son como muy populares en el colegio, no tienen muchos amigos, o sufren bullying. Y eso, por ejemplo, es caldo de cultivo para lo que pasa en redes sociales, como que esos mismos niños busquen vinculación, interacción con pares en en las redes sociales, pero no siempre detrás de de la pantalla de ese otro niño que con el que está interactuando un adolescente es un niño, efectivamente. También puede ser un escenario propicio para el abuso sexual. Bueno, y a nivel familiar y social, cuando las familias también tienen otras situaciones complejas como BIF, violencia, consumo problemático de sustancias, problemas de salud mental, no porque eso lleve al abuso sexual, sino porque son familias que ya tienen un mayor estrés, tienen otros factores también eh, que generan dificultades. Niveles también de estrés en lo económico, en lo social, o también, por ejemplo, lo que ocurre en las familias que migran, pobreza y exclusión social, también, aunque sabemos que algo que no es, digamos, no es un único elemento, ¿ya? Cuando los niños tienen pocas figuras de cuidado y pasan mucho tiempo solo, por ejemplo. También cuando se normaliza la violencia o la sexualización precoz en medios, y esto estamos hablando ya como a nivel más macro, la sexualización precoz en medios y redes. Y uno empieza a mirar, por ejemplo, la publicidad, que a veces nos entrega mucho material, y uno mira y dice, bueno, tenemos niñas de, no sé, incluso niñas muy pequeñas a veces, que están vestidas como mujeres adultas, maquilladas, eh, bueno, también la sexualización de la figura femenina es algo como muy permanente, muy transversal también, pero también nos hemos dado cuenta que como que eso está siendo cada vez más precoz en términos de edad. Y también cuando hay falta de servicios, de acceso a servicios de protección, cuando los niños no están escolarizados, están excluidos del ámbito escolar, cuando tienen pocas redes de apoyo a nivel social, etcétera. Entonces pueden ser elementos que estresen más digamos, el sistema familiar, también a los niños, con menos posibilidades de tener figuras de cuidado protectoras para ellos. Pero también veamos factores protectores, porque la clave de cuando uno trabaja en esto es
Perdón, estaba mirando. Ya, estaba mirando algunas cosas porque el chat está estaba como moviéndose mucho el chat. También así como tenemos factores de riesgo, también tenemos que mirar los factores protectores, ¿cierto? No quedarnos solamente en lo que está mal o lo que no está, sino que lo que sí puede haber, porque seguramente estos son los elementos que nos van a permitir hacer algún tipo de intervención en caso de la comunicación cercana, adecuada entre padres e hijos, la educación afectiva y sexual, ¿cierto? Siempre, por supuesto, más allá de las ideologías y todo el, digamos, el debate, una educación afectiva y sexual que sea adecuada en términos de etapa del desarrollo, en términos del acercamiento, la aproximación a los temas también que tengan a los niños, que sea respetuoso. Contar con conocimientos acerca de sus derechos y de lo que pueden hacer en caso de un abuso sexual, que el niño tenga esas herramientas. Por ejemplo, tenemos nosotros desde ya hace unos años en Chile una ley, que es la ley de entrevista investigativa, que es clara y explícita en decir que si un niño, no importa la edad que tenga, quiere hacer una denuncia porque le está pasando algo, hay un deber de recibir esa denuncia en las comisarías de carabineros, en los cuarteles de policía, en la fiscalía, incluso también en los tribunales. Un niño puede acercarse solo, no importa la edad que tenga. Y si se acerca solo, hay un deber funcionario de recibir inmediatamente la denuncia, en condiciones de aislamiento, ¿cierto? De privacidad, se escucha al niño, no se le hacen preguntas ahí de indagación. Y si el niño llega solo, se habla con el niño solo, pero por supuesto que ahí uno, o sea, se plantea que ahí puede haber un tema proteccional, que un niño llegue solo a una comisaría, por ejemplo, a denunciar, bueno, y se comunica ahí rápidamente ese cuartel, ¿cierto? Policial o comisaría con la fiscalía o también con tribunal de familia para saber qué se hace en ese caso. Pero no es que se le dice al niño, no, tú no puedes hacer la denuncia, vuelve mañana, vuelve más rato con tu mamá o con algún adulto. No es así. El niño puede ir solo. De hecho, esta ley que partió en junio, me parece, del año 2019, comenzó progresivamente en algunas regiones, después se fueron incorporando todas, ya estamos a nivel nacional. Y el mismo día que comenzó la ley, empezó a regir ya en las primeras regiones de nuestro país, ese mismo día que llamó mucho la atención, en Maule, en algunas ciudades en la región del Maule, se acercaron adolescentes a comisarías a denunciar que habían sido víctimas de abuso sexual. Creemos que porque en algunos casos sí se hizo una buena difusión a nivel escolar, em, entonces esas adolescentes tenían esa herramienta, saber qué hacer. Muchos niños, cuando ya se dan cuenta que están viviendo esta situación, em, no saben qué hacer, no saben si, o sea, alguien los puede ayudar o no, a dónde tienen que ir, desde lo más práctico, lo más concreto, puede que no lo sepan. También cuando hay, por supuesto, respeto por límites personales y de otros, cuando también hay una buena interacción en ese sentido, una buena autorregulación, con una autoestima positiva, sentido de autoeficacia, competencias sociales, o sea, el niño o niña adolescente tiene herramientas, ¿cierto? Y también cuando los niños identifican personas de confianza dentro y fuera de su familia, ¿ya? Eso también es bueno, una manera también de trabajar estos temas, por ejemplo, a nivel escolar es que los niños puedan, no sé, pensar en esto. ¿Quiénes son esas personas de confianza? Si yo tuviese un problema, ¿a quién voy? Y a lo mejor, y espero que no sea una sola persona, ¿cierto? Ya en mi familia, ¿quién? En primer lugar, seguramente al tiro aparece alguien, después quizá en segundo lugar, tercer lugar. Y si por alguna razón no se lo puedo contar a ellos o, no sé, tengo que contarlo fuera de la casa, fuera de la familia, no sé, algún profesor, profesora, no sé, un vecino, una vecina. A eso se refiere con adultos de confianza también que pueda el niño conocer, cómo tener, o sea, no conocer, perdón, cómo monitorear, cómo identificar también. Bueno, avanzo un poquito más porque esto también es un aspecto relevante, ¿cierto? Para el tema de la prevención, la develación. Tenemos, aunque tenemos cifras altas de denuncia, igualmente siguen existiendo muchos abusos sexuales que no se denuncian y que además no siempre se develan o no siempre están los espacios para. ¿Cierto? La develación es básicamente cuando el abuso sexual es conocido por
personas ajenas a la situación abusiva, ¿cierto? Más allá del propio niño y, por supuesto, del agresor. Y también tiene que ver con este hito de cuando se conoce por primera vez. Eso es muy relevante porque también eso nos da luces de lo que pasa después, que a veces se devela algo, pero pasa mucho tiempo, no es algo inmediato, por ejemplo, el tema de la denuncia. Y ahí uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué puede estar ocurriendo? Bueno, también algo, esto es fundamental, y esto es algo que uno tiene que como insistir mucho a la hora de hablar de la develación. La develación no es que un niño hable y cuente todo lo que le pasó, completamente todo lo que le pasó, con detalles, con claridad, con orden. Esa no es la regla. Lo habitual es que las develaciones sean no tan claras, no siempre son oportunas en el sentido de que son inmediatas a la situación del abuso, por lo general no. Es un proceso además que es complejo porque tiende a ser progresivo, la develación tiende a ser tardía. Los niños van develando muchas veces de manera incompleta. Es como que a veces se atreven a develar una parte para también ver la reacción del entorno, no sé, qué pasa, qué le dicen. Y luego, por ejemplo, pueden ir entregando más información. Eso no es raro. Y a veces, no sé, bueno, yo he trabajado mucho en el sistema de justicia, entonces está esa sospecha de, pero es que no lo dijo al principio, lo dijo después, como que ha agregado cosas, entonces como que ese relato no es creíble por eso. La verdad es que tiende a ser así, a los niños les cuesta mucho develar. Hay muchas barreras internas antes, que están operando antes en el niño que hacen que tienda a restarse de la develación. Entonces, cuando devela, va a salir, digamos, con una información que él considera que esa persona a la cual le va a contar podría manejar. Entonces va a depender muy de a poco. Y a veces también hay temas de vergüenza. No siempre van a contar todo porque es íntimo de una persona a nivel corporal. Y aquí también algo importante es que a veces el impedimento para que los niños develen es que no encuentran adultos que estén disponibles, que estén, digamos, que sean personas de confianza, que sientan que les van a dar el apoyo para ser escuchados y que los vayan a proteger. Bueno, y aquí también podemos trabajar mucho al respecto. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar con adultos, con papás, mamás, figuras de cuidado de los niños, respecto de los factores que facilitan una develación y aquellos que la inhiben. Em, Lamentablemente, ¿qué facilita de alguna forma la develación? Es el momento previo a un abuso, cuando está sido reiterado o crónico, ¿cierto? El niño anticipa que le va a pasar porque hay ciertas situaciones o condiciones que se repiten. No sé, les propongo el ejemplo de un caso que yo vi en pericia de una niña que era abusada sexualmente por su padrastro, una niña de 10 años aproximadamente. ¿Y qué pasaba? Que ella llegaba del colegio a la casa a las 5:30, y no había nadie en la casa. A las 6 llegaba el padrastro y la mamá llegaba a las 7. Entonces, entre las 6 y 7 de la tarde, esa niña estaba sola con el padrastro y en ese espacio de tiempo el padrastro la abusaba. Entonces, para esa niña, ese abuso sexual era cotidiano, era de lunes a viernes, que era cuando la mamá no estaba en la casa, estaba trabajando y llegaba un poquito después. Entonces, claramente la niña sabe que el padrastro llega más o menos como a las 6. Un cuarto para las 6, esa niña va a estar muy nerviosa, va a estar angustiada a lo mejor, y a lo mejor eso hace que ese puede ser el impulso para que devele, y a lo mejor, no sé, se va a la casa de una vecina y cuenta que no quiere estar en su casa por tal cosa, o llama a la mamá y le dice, mamá, necesito que llegues pronto, y le cuenta, por ejemplo, ¿ya? Como que esas situaciones son gatillantes emocionales, el momento previo al abuso, también el momento posterior, inmediatamente posterior, ¿ya? Em, Porque de alguna manera está como, por decirlo de alguna manera muy quizás gráfica, está como la emoción está muy fresca, está ahí, pasó recién, entonces puede ser un impulso para. Pero mientras más el niño se demore en develar, más se va pasando, digamos, esa ventana de oportunidad. Otro facilitador es contar con educación sexual, como también lo veíamos anteriormente,
También cuando los niños anticipan que les van a creer, esto que van a contar algo y si efectivamente les van a prestar credibilidad. em, Cuando hay algún tipo de motivación para detener la situación abusiva y obtener apoyo del entorno, cuando hay niños que han pasado durante muchos años por abuso y en algún momento sienten que ya no pueden más, no pueden sostenerlo más y develan, o cuando les ha pasado durante mucho tiempo y presienten o anticipan que le puede pasar, por ejemplo, a una hermana menor. Y ahí es una motivación para develar. No por ella necesariamente, sino más bien por la hermana. Y esto yo lo pondría así como en grande. Esto es como para subrayarlo. Estos facilitadores son fundamentales. Estos dos elementos. El percibir que está la oportunidad para contarlo, para develar, y tener enfrente a una persona adulta con la cual sienta confianza, conexión. Tienen que dar estos dos elementos. Em, yo tengo un ejemplo muy, para mí, patente de esto. También de un caso que vi yo. Era una adolescente mujer que vivía con su mamá y su padrastro y los fines de semana se iba a la casa de su papá. Su papá vivía con su pareja y tenía un hijo, tenían una nueva familia. Y un día estaban sentados en la mesa comiendo algo y estaban viendo la tele. Y estaba dando un programa esto como de las mujeres, lo que callan las mujeres, ese tipo de programas donde hacen recreaciones de situaciones y lo que se estaba recreando era una situación donde un adolescente estaba viviendo un abuso sexual por parte del padrastro. Y el papá le dice al adolescente así, sin tener ningún tipo de sospecha, simplemente le dice, como para que, por si acaso, también lo supiera su hija, le dice que si alguna vez le llegara a pasar algo así, que tuviera la confianza de contárselo. Lo que no sabía el papá es que efectivamente a su hija sí le estaba pasando esto. ¿Y qué pasó ahí? Que encontró, o sea, se encontraron estos dos elementos. Un adulto que directamente, ¿cierto?, ofrece su confianza, em, digamos, el espacio para, y la oportunidad, porque además justo estaban dando un programa donde se hablaba de eso y entonces se dieron ambas situaciones. Bueno, ¿qué pasó? Que el adolescente le dice al papá, comienza a llorar y le dice que efectivamente a ella le pasaba esto. Se dieron las situaciones, ¿ya? Pero imagínense la misma situación y el papá, en vez de decirle eso, de que tenga confianza de contarle, que él le va a creer, lo hubiese dicho, si alguna vez te llega a pasar algo así, yo mato al tipo. Que son reacciones que no, son viscerales y no, y estamos hablando de un papá, ¿no? De un experto, un especialista. Obviamente que eso pasa mucho además. Seguramente la niña se puede inhibir porque es como, Mm, bueno, ya veo que si yo cuento algo así, van a haber más problemas. No solamente el problema que ya me está ocurriendo, sino que problemas entre mi papá, mi padrastro, capaz que mi papá, no sé, lo mate y se vaya preso, no sé. Entonces a eso se refiere con la conexión, con dar ese espacio de confianza. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos tenemos más bien inhibidores, donde vamos a tener entonces estrategias de victimización más bien coercitivas, o sea, uso de amenazas, por ejemplo, cuando un niño es sometido a un abuso mediante fuerza física también. Tiene miedo a develar, tiene miedo a contarlo. El vínculo ambivalente con el agresor. Y esto es muy típico cuando la relación con el agresor es muy cercana. Y ahí los niños dicen algo así como, es que yo lo quiero contar para que no me pase más, porque no me gusta esto que me pasa, pero tampoco quiero que a esa persona le pase nada. Me gustaría como que esto no pasara más, pero que, no sé, a mi abuelo no le hicieran nada, que no se fuera preso, que no pasara nada más, ¿ya? Entonces los niños están ahí como en eso de, ¿lo cuento? O mejor me quedo callado. Y muchas veces eso también dificulta la develación. Cuando los niños y adolescentes tienen pocos conocimientos del área sexual y de sus derechos, como también lo veíamos antes, cuando anticipan consecuencias negativas asociadas a la develación para otros o para sí mismos, o cuando anticipan que no le van a creer también. Y además, cuando hay sentimientos de culpa, de autorresponsabilización,
También cuando hay vergüenza, los niños a veces no quieren contar cosas y relatar sucesos que tienen que ver con acciones en sus zonas más íntimas. Entonces también eso es un elemento que inhibe. Bueno, brevemente, ¿qué pasa si, o sea, qué hacemos si un niño nos está contando una situación de abuso sexual? Esto tiene que ver, o sea, siempre sí o sí vamos a tener la denuncia, ¿ya? Sí o sí. Y esa denuncia debería ser la quien recibe la develación, ¿ya? Pero no solamente eso por supuesto es fundamental, eso tiene que ver también con la protección de ese niño o niña. Pero ¿qué hacemos con el propio niño? Ya nos está contando esto, no lo dejo ahí, ¿cierto? Y me voy corriendo a denunciar. Tengo que hablar con ese niño, tengo que darle un espacio también de contención. Entonces, eso es lo primero, procurar un espacio de contención, privacidad, ¿cierto? Sea en lo presencial, sea a nivel online, si, no sé, un niño con el que tengo, por ejemplo, terapia, estoy haciendo una terapia por otras cosas, soy psicóloga y en ese contexto el niño me cuenta y estamos online. Bueno, buscar la forma de que esto sea lo más resguardado posible. Escuchar, escucha activa, sin interrumpir, sin hacer preguntas, sobre todo preguntas así como para, no sé, indagar en cuántas veces pasó, eh, cuál es el nombre completo de esta persona que te hizo esto. Todas esas preguntas son posteriores y de hecho ni siquiera en la denuncia se le preguntan al niño directamente. Si el que denuncia es un adulto, sí, por supuesto que sí. Pero si no, el niño va a ser posteriormente entrevistado. Tenemos una nueva técnica en nuestro país, que es la entrevista investigativa videograbada, y ahí le van a hacer preguntas al niño. Así que acá lo que hay que hacer es más bien escuchar, acompañar ese relato, acompañar lo que nos quiera contar, no presionar para que nos cuente nada más. ¿Cierto? A lo sumo uno le puede decir al niño, cuando nos cuenta algo y termina, digamos, de contarnos, preguntar, o sea, primero decirle que lo hemos escuchado y que le agradecemos la confianza, ¿cierto? Em, y luego preguntarle si quiere contarnos algo más, pero así abierto. No, no somos investigadores en este ámbito. Solo investiga la fiscalía y ese será el momento donde se le hacen preguntas al niño, porque además hay nuevos protocolos y nuevas formas de hacerlo de manera adecuada. También un consejo que yo siempre doy es mantenerse lo más tranquilo posible dentro de lo que se puede, ¿ya? Em, por lo menos no transmitirle algo, no sé, como como muy quizás reactivo al niño, ya como que no sé, me paro y me agarro la cabeza y le digo, es que no te puedo creer. Eso generalmente son reacciones de la familia, y son esperables, sobre todo cuando los niños cuentan cosas que les han pasado con personas de la familia. Pero si estamos en un contexto profesional, ¿cierto? No sé, en colegio, en un centro de atención, digamos en el lugar que sea, tratar de estar lo más tranquilos posibles para poder dar el espacio de contención. Tampoco juzgar ni cuestionar lo que nos está contando el niño, ¿cierto? A veces se nos salen cosas como, no te puedo creer, pero no es, quizás que no es que no le podamos creer, pero justo esa frase no es la más adecuada para este contexto. O decirle al niño, pero ¿estás seguro de lo que me estás contando? ¿No te habrás equivocado? Esto que me estás contando es muy serio, puede afectar mucho a alguien. Ese tipo de comentarios tampoco. Tampoco juicios de valor en contra de las personas que están involucradas en la situación. O sea, decirle "Es que tu papá tiene que estar loco para hacerte esto, tiene que estar enfermo". Acuérdense de la ambivalencia, ¿cierto? Esa persona que le hace estas cosas a este niño o niña también puede ser una figura afectiva en otros ámbitos. Entonces, a los niños les cuesta esa ambivalencia y cuando ven, por ejemplo, ese tipo de cosas o reciben este tipo de juicios de valor, se tienden a retraer y quieren defender a esa figura. Por supuesto, no presionar para que entregue más detalle y lo que decíamos antes, agradecemos el espacio de confianza, em, y le preguntamos cómo podemos ayudarlo. ¿Ya? Y acá a veces pasan cosas complejas. O sea, los niños a veces dicen, ¿me ayuda a contárselo a mi mamá? Bueno, por ejemplo, siempre pienso en el ámbito de colegio donde se da mucho esto. Sí, o sea, ahí, por ejemplo, decirle al niño que nos vamos a contactar con la mamá, que se lo vamos a contar. Y también explicarle que se tiene que hacer una denuncia, porque esa es la forma en que esto se tiene que saber, hay que conocer más, hay que también protegerlo, y esa es la manera de hacerlo. Pero a veces hay niños que, cuando uno le pregunta en cómo lo podemos ayudar, nos dicen es que no le cuenta a nadie. Y eso es más complejo, porque ahí nos estamos haciendo cómplices de la situación. Entonces hay que explicárselo al niño,
aunque el niño se sienta mal con eso, aunque el niño pueda sentirse quizás traicionado por la situación, pero hay un tema proteccional que está por sobre eso, ¿cierto? Que implica entonces que tenemos que hacer la denuncia. Bueno, y ya voy cerrando con estas últimas diapositivas, ya entregando como algo, elementos más específicos de prevención. Em, Prevenir es anticiparnos, hacer todo para que no ocurra. Sería el ideal, ¿cierto? Yo creo que a estas alturas, con la cantidad de delitos que tenemos denunciados, tenemos que partir por minimizar, tenemos que partir por prevenir la revictimización, porque también ahí hay una cifra importante en ese sentido. Y por supuesto que todo eso también nos va a llevar a prevenir que no pase efectivamente esto. Entonces, son todas las acciones que impiden la aparición del problema, ¿cierto? En este caso del abuso, y la disminución de sus consecuencias negativas. Es reducir los factores de riesgo, los que vimos antes, que también hay muchos más, ¿cierto? Como dar de bajarlos lo más posible y aumentar el volumen o fortalecer los factores de protección. Y ojalá, ¿cierto?, los programas de prevención del abuso sexual se orienten a la detección temprana del abuso. Por eso yo les hablaba antes de la develación. O sea, yo sería feliz haciendo talleres de develación de abuso sexual en los colegios, en los jardines, a los papás, a las mamás, figuras de cuidado, eh, los docentes, personal, ¿cierto?, que trabajan en los colegios y jardines, porque la idea es, o sea, sabemos que no siempre vamos a poder prevenir, pero sí a veces se pueden detectar algunas cosas, ¿cierto? Entonces, y saber también cómo los niños develan, esto que les decía antes de convertirnos en adultos que estemos disponibles, que seamos adultos equilibrados, ¿cierto? Que seamos adultos de confianza para los niños y dar espacio para que los niños nos cuenten las cosas que les pasan, no necesariamente un abuso sexual, sino en general las cosas que les pasan en su vida. Entonces, acá hay que fortalecer en términos de prevención, ¿cierto? La prevención siempre está en algún lugar. Está en el colegio, está, no sé, en centros de salud, está en las familias. Bueno, fortalecer en esas instancias, ¿cierto? En esos contextos, el grado de conocimiento respecto del abuso sexual. Por eso yo les hablaba antes de trabajar el tema de los mitos, ideas preconcebidas, los mitos sobre la sexualidad infantil, trabajar también lo que implica la develación. También en el caso del trabajo directo con los niños, que también por supuesto que se puede hacer, es el sentido de control sobre sí mismos, y darles herramientas, empoderarlos, o también lo que se utiliza mucho ahora es este sentido de agencia, de la posibilidad que tienen los niños de operar en su entorno, de hacer cosas. O sea, solo hecho decirle a un niño que él puede siempre, siempre denunciar un abuso sexual, independiente si va solo, acompañado, si es grande, si es chico, si tiene carne de identidad, si no importa. Él va a poder acercarse a una comisaría, a un cuartel policial a denunciar. Y eso es una herramienta muy potente también en términos de agencia y participación. Y también siempre informar sobre recursos de apoyo y protección disponibles. Por eso cuando yo les contaba de este video de UNICEF, es un video más bien como de sensibilización, como romper paradigmas, como de llamar la atención, ¿cierto? Poner ahí un punto, un foco, pero también hay que avanzar en entregar información, ¿cierto? Orientación y también orientar a, no sé, teléfonos para la denuncia, link donde lleve eso a páginas para poder también saber un poco más sobre esto, no sé, un link, por ejemplo, a la página de la Defensoría de la Niñez que tenemos en Chile, ¿cierto? Que tiene ay, no es protocolo la palabra, se me olvidó justo ahora, un formulario, esa es la palabra, un formulario para que sean los propios niños, también adultos, el que sea que sabe de alguna situación de vulneración respecto de un niño, pueda también ahí señalarlo. Bueno, ya voy cerrando porque estamos ya llegando a las 9, así que con esto ya voy finalizando. Bueno, prácticas para prevenir, también para responder ante una eventual detección del abuso sexual. Prestar atención a las señales que se puedan identificar en un niño, que puedan indicar malestar o que algo no está bien, que son indicadores inespecíficos, pero son una puerta de entrada. O sea, si yo veo, por ejemplo, soy una profesora y tengo un grupo, un curso, ¿cierto?, que veo todos los días,
soy probablemente, bueno, quizás son muchos niños, pero igualmente tengo acceso privilegiado a mirar a esos niños, a observarlos, a ver cómo están en el día a día. Entonces, a lo mejor veo un niño que antes era más alegre, ahora no lo es tanto, antes salía a recreo a jugar, ahora queda más bien aislado. Ya algo que me hace sospechar que algo no está bien. No estoy diciendo que tiene que ser necesariamente un abuso sexual, pero nuevamente me tengo que convertir en un adulto que entregue esa confianza y esa conexión y me puedo acercar a ese niño y preguntarle, sí, o decirle que he visto que está distinto, que ha dejado de hacer algunas cosas, eh, preguntarle si le está pasando algo. Es el solo hecho de la pregunta ya puede abrir algún tipo de develación de maltrato, de abuso, alguna situación personal del niño, familiar, algo que les pueda estar pasando. En términos en términos familiares, asumir pautas de crianza no sexistas para evitar comportamientos, roles y estereotipos tradicionales que de alguna forma también sostienen estas inequidades y violencias basadas en género, que también es un tema respecto de la violencia sexual. Respetar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y procurar que puedan conocer y hacer valer sus derechos. Y a veces tenemos, bueno, la convención que tenemos de los derechos del niño ya tiene más de 30 años. Pero eso en términos como de la historia de la humanidad es súper reciente, como ayer. Em, y hoy día yo leí algo respecto de eso. La Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Que es una convención firmada por todos los países en el mundo, menos uno que es Estados Unidos, más que ser meramente un instrumento normativo, es un proyecto de sociedad que implica muy de fondo un cambio de paradigma. Dejar el adultocentrismo, pensar que únicamente los adultos somos los que tenemos la razón y sabemos más que los niños, por ejemplo, tiene que ver con esto, con ir situando a los niños como sujetos de derecho. Y eso cuesta. Nosotros, por ejemplo, no sé, mi generación, la de muchos de ustedes, a lo mejor también se crió en un paradigma donde el adultocentrismo era el que regía, donde los niños no hablaban con los adultos o muy poco, no le contestaban porque si no era motivo de castigo, no siempre compartían la mesa, estaba la mesa del pellejo, como que los adultos y los niños muy por separado. eh, y eso es difícil romperlo, digamos, cuando uno, por ejemplo, cría una nueva generación, ¿cierto? Pero es eso, es pensar que en realidad esto es más que meramente decir ya los artículos de la convención y no sé qué, sino que es un proyecto de sociedad mucho más allá solamente de lo normativo. También reconocer y mirar, ¿cierto?, los mitos que hay en torno a la violencia sexual, tratar de construirlo, siempre crear climas de confianza y de buena comunicación con los niños, la escucha activa, estar ahí para ellos, disponible, es fundamental para todo orden de cosas. Y también siempre estar atentos a aclarar eventuales dudas, temores de los niños. A veces los adultos nos cuesta un poco cuando los niños nos preguntan, no sé, algo sobre sexualidad y uno no sabe cómo explicarlo. Bueno, quizás ahí necesitamos un poco más de apoyo, ¿cierto? A las familias, a los adultos en ese sentido, para que tengan también esas herramientas. Creo que me queda una más y con eso ya voy cerrando, creo, o esta era la última, y lo último ya. Em, Considerar importante, ¿cierto? Hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre las partes del cuerpo, ¿cierto? Hablar sobre sexualidad, siempre pensándolo en su etapa del desarrollo. No anticipar, no precipitar, ¿cierto? Algunas etapas. Ofrecer herramientas para una comunicación asertiva, ¿cierto? Em, para que los niños sepan que pueden decir que no, que pueden poner límites, que pueden hablarle a los adultos y también poner, ¿cierto?, estos límites en ese sentido. Siempre evitar, ya cuando estamos hablando con un niño, por ejemplo, directamente de un abuso sexual, evitar el revictimizar, pero no en el sentido de que sufra un nuevo abuso, sino que la situación en la cual el niño está contando el abuso sexual no sea como una nueva forma de victimización, como que no sea otro daño más que se le genere, sino que sea efectivamente un espacio de contención, de apoyo, de escucha. Em, También ayudar a reforzar la autoestima, ¿cierto? Este trabajo es mucho más de fondo, porque veíamos antes, también hay factores de riesgo cuando los niños también tienen
menos recursos personales, han también sufrido otras situaciones los han dañado, también eso genera, por supuesto, impacto a nivel psicológico y es un elemento que hay que también abordar en las intervenciones. Em, por supuesto, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una situación de abuso sexual que se está conociendo, ver cuál es la ruta, ¿cierto? Y aquí tiene que ver mucho con los protocolos, o sea, y sean protocolos sencillos, fáciles de seguir, que se sepan, que se conozcan, que no sea solamente como un documento que se construye para tenerlo en un colegio o en otro lugar, pero que en realidad no sea una letra viva, que no nos sirva, no sea útil para el momento de estar frente a un niño y saber cómo actuar. En ese momento no podemos improvisar. Y ya con este video entonces voy cerrando la charla de hoy día. Creo que se escucha, si no ustedes me avisan. Ser víctima de un delito sexual u otro grave conlleva una carga más allá del delito mismo. Una carga que cada día se hace más pesada y puede hacerse insostenible. Pero tú puedes ayudar a aliviar ese peso. Si un niño, niña o adolescente te cuenta que ha sido víctima de un delito, acógelo, agradece su confianza y transmítele que su protección es tu deber como adulto. Escucha atentamente sin interrumpir ni hacer preguntas sobre lo sucedido. No asumas el rol de investigador ni emitas comentarios sobre su relato. Al enterarte del delito, debes denunciar. Y si trabajas en un establecimiento educacional o centro de salud, tienes la obligación de hacerlo dentro de las 24 horas siguientes. También se debe informar al adulto responsable, a menos que éste sea identificado como el presunto agresor, ante lo cual es necesario buscar a otro familiar. Si necesita atención de salud urgente, se debe trasladar de inmediato a un centro médico. Ahí mismo se puede realizar la denuncia, considerando todas las medidas de resguardo y confidencialidad. La participación del niño, niña o adolescente en la denuncia es voluntaria, no se puede obligar su participación. En caso de querer asistir, el lugar debe asegurarle privacidad y seguridad. Posteriormente, podría citarse a una entrevista investigativa videograbada, a cargo de un especialista preparado para hacer preguntas a niños, niñas y adolescentes, con la cual se obtiene información precisa que disminuye futuras interrogaciones, aliviando así la pesada carga que lo ayudará en su recuperación. Encuentra más información en www.amparoyjusticia.cl. Bien, y con esto ya voy cerrando entonces este seminario. También en esta página pueden encontrar muchísima información. Es una fundación que ha trabajado desde la tramitación de este proyecto de ley y también actualmente entregando soporte técnico y también tienen mucho material, tienen harta investigación, tienen estas piezas audiovisuales también que son de alguna forma eh, recursos que también sirven para cuando uno piensa, no sé, en un taller o en algo relacionado con prevención del abuso sexual infantil. Bien, dejo de compartir. Mari, no sé si, ¿cómo lo vamos a hacer con las preguntas? Sí, Para que alcancemos a ahora, ver las tres, yo creo, sí, unas tres preguntas. sí, ahora damos paso a la ronda de preguntas. Les vamos a dar la oportunidad a las tres primeras personas que levanten la manito o escriban por el chat. Ya, entonces le damos el pase a Isis para que haga su pregunta. Eh, bueno, primero que nada, estuvo realmente buena la exponencia. Me interesa mucho el tema, pero me causa la duda de que, de cierta manera, como que todo está como enfrascado cuando sucede desde una persona adulta hacia un niño o una niña. Pero, ¿qué ocurre o de qué manera cambia la manera en la que uno tiene que actuar o cómo se tiene que trabajar cuando ocurre eh, creo que se llama coxa, que es cuando es entre niños, como entre un prepúber o un niño. Entonces, es como va un poco eso, de qué es la manera en la que se cambia el enfoque para la prevención Sí, o para el tratar con estas situaciones. sí, muchas gracias, Isis.
Sí, como dice Javier también en el chat, súper buena pregunta porque lamentablemente dentro como de los fenómenos emergentes dentro de los delitos sexuales o la violencia sexual más bien, para llamarlo más genérico, está este tema de también se habla conductas, ¿cierto? Como conductas, ay, ahora justo se me olvidó el nombre, pero de transgresión, no me acuerdo exactamente la palabra, entre pares, por ejemplo. De hecho, me acuerdo hace un tiempo veía un estudio que la Corporación Opción ha hecho varios estudios también respecto de conductas abusivas entre pares y sobre todo entre hermanos. Y eso es muy, muy, muy complejo, sin duda que sí. Entonces, yo pondría aquí el énfasis cuando hablamos de prevención en ese tipo de casos, también incorporar, y me parece, Isis, que lo voy a agregar también dentro de mis presentaciones cuando hable de este tema, esta temática, porque claro, lo más común y lo que más saben las personas es que esto pasa desde los adultos hacia niños, niñas y adolescentes, pero cuesta más entender esto que un niño pueda abusar sexualmente de otro niño, ¿cierto? O que pueda tener estas conductas abusivas, ¿cierto? O transgresoras. Entonces, yo creo que lo incorporaría en ese sentido, hablando sobre esto, hablando de cómo es el fenómeno, cómo ocurre esta situación, que ahí estamos frente a situaciones de vulneración, tanto en el niño si está siendo abusado, ¿cierto? O está siendo transgredido, como también en ese niño que es transgresor, ¿cierto? Porque si bien no siempre ha ocurrido un abuso sexual en ese niño transgresor, es muy probable que sí, ¿cierto? Es una posibilidad cierta, pero no siempre. O sea, tampoco es como si a alguien lo abusan, necesariamente va a ser también un abusador. Y ahí hay un montón de mitos también que están rondando respecto de eso, ¿cierto? Que si a un niño lo abusan, después va a ser un niño o que va a estar siempre como expuesto a que lo vuelvan a abusar, que sabemos que puede ser, ¿cierto? Y también que puede ser convertirse también en un abusador. Entonces hay muchas cosas, yo creo, ahí, Isis, que me parece súper interesante poder abordar en los temas de prevención, que se conozca más, que se sepa más que efectivamente esto puede ocurrir, que ahí como adultos tenemos que también saber abordar ambas situaciones, tanto la situación proteccional del niño que le está ocurriendo esta situación, ¿cierto? Que está siendo transgredido, como también el transgresor. También puede ser que algo esté ocurriendo ahí, también pueden haber factores de vulnerabilidad, también pueden haber situaciones de transgresión, no necesariamente sexual, pero puede que sí, ¿cierto? Entonces hay que poner el foco a nivel proteccional en ambos niños. Y esto también, como decía antes, sacarlo como de la oscuridad y mostrar que no nos gusta, pero lamentablemente esto también pasa, también puede ocurrir, ¿cierto? Las conductas abusivas entre pares. Eh, y también como dice Tajina ahí, las redes también de derivación, ¿cierto? Que hay también ofertas programáticas respecto a aquello, sin duda que sí. Sí. Eso es, pero me encantó tu pregunta, no por el tema, sino porque en realidad también son como ámbitos que no siempre están presentes cuando hablamos de prevención del abuso sexual. Y creo que también tenemos que incorporarlo. Así que también lo voy a incorporar yo dentro de mis presentaciones. Mari, creo que seguimos con preguntas. Sí, ahora le toca a Constanza. Hola, buenas noches. Primero agradecer por el seminario, estuvo muy, muy bueno. Bien concreto, quería como saber cuál es la diferencia, o sea, no la diferencia, perdón, un ejemplo de revictimización y cómo darnos cuenta de que eso está ocurriendo. Súper, gracias Constanza. A ver, quizá ahí me voy a poner un poquito más técnica em, en términos de los conceptos que ocupamos en victimología. Eh, la victimización es cuando a mí me ocurre algo, ¿cierto? Me ocurre, por ejemplo, una vulneración o un delito sexual, ¿ya? Esa es la victimización. La revictimización es el volver a ser víctima de esa situación, ¿ya? Pero a veces se confunde con otro concepto que es la victimización secundaria, que en realidad no es volver a ser víctima del abuso, por ejemplo, sino más bien incorporar una nueva experiencia de victimización, pero esta vez asociada a un maltrato, ¿cierto? Por parte de, por ejemplo, las instituciones de justicia, ¿cierto? Porque
no sé, tratan inadecuadamente a los niños, con procedimientos que no están adaptados a ellos, porque los cuestionan, etcétera. La revictimización es la posibilidad de que a un niño le vuelva a pasar aquello que ya le pasó. Y lo que nos muestran los estudios, y por eso yo les ponía el foco ahí en términos de prevención, es que eh, deberíamos también reforzar mucho, y es algo que no siempre se hace, lamentablemente, bueno, porque además, paréntesis, la prevención no es algo que esté muy instalado, no, implica recursos, implica tiempo, por ahí yo veía que hablaban de las OLN, las oficinas locales de la niñez, que tienen que también trabajar en ese sentido con ese eje de la prevención, pero tienen muchas funciones, no sé cómo lo están haciendo en la práctica. Em, y ya es complejo el tema de la prevención. Casi siempre estamos en la restitución, en la reparación, o sea, cuando ya pasó. Entonces ya es complejo la prevención en general. Pero además deberíamos hacer focos y poner ahí también la mirada y los recursos en prevenir la revictimización, lo que preguntaba Constanza, o sea, la posibilidad de que un niño que ya le pasó y que los estudios, la evidencia empírica nos dicen que que es probable que le vuelva a pasar además. Entonces, poner el foco ahí, ¿ya? Revisar cuáles fueron los factores de riesgo, de vulnerabilidad que llevaron a que ese niño fuera víctima de un abuso sexual y trabajar en eso, trabajar para reforzar los factores protectores, para disminuir los factores de riesgo, para que eso no vuelva a ocurrir, porque si no, puede ser, y lamentablemente en el ámbito del abuso sexual, muchas veces nos encontramos con niños que se denuncia algo, pero eso que se denuncia no es la primera vez que le pasó. Y hay una historia para atrás y uno dice, oh, pero esto, claro, le pasó antes, no sé, yo, bueno, es que además he escuchado muchos relatos sobre esto, que cuentan, no sé, en la adolescencia que un tío, por ejemplo, abusó sexualmente de ella, pero cuando uno empieza a indagar más allá y pregunta, ¿esto te ha pasado con alguien más o te ha pasado antes? Aparecen otros relatos. Y uno dice, bueno, es que ahí está el foco de la prevención que no se está haciendo o se hace muy poco, ¿ya? Entonces, Constanza, yo me refería específicamente a eso, a más que indicadores de revictimización, es el foco en que un niño victimizado, cuando no hay una intervención bien hecha, cuando no hay una prevención, no solamente intervenir en en el daño, sino también intervenir en términos de prevenir, ¿cierto? Intervenir en términos de reforzar factores protectores y disminuir los de riesgo, estamos dejando a un niño casi como expuesto a que le pueda volver a ocurrir. Entonces, me refería específicamente a eso. Gracias, Constanza. Ya. Ahora nuestra última pregunta es para Josefa. Josefa bajó la manito. Bueno, nos queda una última pregunta más por si a alguien le interesa, puede hacerla por el chat o si no, ah, Josefa, hazla por el chat entonces. Parece que está en el chat, ¿cierto? Ah, que no le Sí, funciona el hace su micrófono. pregunta por el chat. Ya, súper. Ya, te esperamos un ratito entonces. Bueno, mientras tanto, Taina pregunta si pueden acceder al material. Sí, yo siempre lo envío al día siguiente, se lo envío a DIPA, lo envío en formato PDF porque a veces queda un poco pesado, para que también puedan tener acceso. No sé si a DIPA después lo sube a la plataforma y ya desconozco, pero yo lo envío. Ya, ya, Josefa pregunta, ¿qué sucede si el niño abusado cuenta en un establecimiento educacional el cual no toma las medidas de apoyo? Upa, ¿qué sucede? Bueno, el niño queda desprotegido, lo primero, sí o sí. Eh, hay muchos temas, pero claro, acá hay un tema primero, me voy a ir a a lo primero, como a la base, que hay un tema legal. Los colegios están obligados por ley a denunciar. Esto, el artículo 175 y siguientes del Código Procesal Penal hablan de la obligación de la denuncia y ponen un plazo, hablan de 24 horas. Entonces ese colegio está obligado a hacerlo. Pero como yo les comentaba antes, lamentablemente yo he trabajado en algunos colegios, jardines infantiles,
Y a veces esto como que se relativiza, pese a que la ley es súper clara. La ley es como, dice directamente que hay que hacerlo, pone un plazo de 24 horas, entonces tampoco es como vaya corriendo, no, yo lo que digo es como ve al niño, contenga, trabaje esa situación, pero dentro del mismo día se pone la denuncia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un tema proteccional acá. Ese niño que está contando, por ejemplo, un abuso sexual que le ha pasado, no sabemos ni siquiera si ya se interrumpió, no sabemos si el niño está en una situación, digamos, protegida actualmente o no. Entonces, si no lo denunciamos a tiempo, o sea, si no lo denunciamos ni siquiera a tiempo, si no lo denunciamos, ese niño queda desprotegido. Y doblemente desprotegido porque le está ocurriendo o le ocurrió, ¿cierto?, esta situación de abuso sexual y lo cuenta en una instancia que debería ser garante de derechos, ¿cierto? Como un colegio, y no es protegido. Entonces, en términos legales, eso sí puede ser perseguido penalmente, porque hay sanciones en ese sentido. Em, pero me preocuparía muchísimo la situación del niño, porque no sé si se va a detectar es que, por ejemplo, el niño lo contó en el colegio y no se denunció. No sé cómo se podría hacer en ese caso, pero lo que va a pasar con ese niño es que va a quedar en una situación de indefensión, de desprotección, y nuevamente es como la sensación de que el mundo adulto no responde, que el mundo adulto calla y que incluso al callar se hace cómplice también de la situación. Así que son varias aristas. Hay un tema normativo, hay un tema proteccional y también hay un tema de que ese niño básicamente queda absolutamente desprotegido porque quizás por algo recurrió a alguien del contexto educacional y no encontró esa protección ni esa contención, lo que en realidad debería haber también recibido. Complicada esa situación. Bueno, muchas gracias a la expositora por su presentación. Ha estado muy interesante. Así que le doy la palabra para que deje invitados a los participantes al diplomado. Sí, Mari, bueno, creo que ya vamos a la quinta versión, ya me perdí un poco porque partimos hace unos años atrás pensando en un espacio de encuentro, por eso se llama diplomado de abordaje psicosocio-jurídico. Y eso ha sido lo entretenido de las versiones anteriores, que es un espacio donde llegan. Muchos se inscriben y son muy diversos en sus profesiones. Hemos recibido psicólogos, trabajadores sociales, que son como los que más toman estas formaciones, pero también han entrado abogados, a veces hemos tenido jueces de familia, hemos tenido personas que trabajan en el ámbito de educación, también me acuerdo de una persona que trabaja en el ámbito de salud. Entonces, se hacen también espacios muy como integrales también en términos de experiencias que también los alumnos aportan al diplomado y también generan además sus propios grupos, grupos de WhatsApp, grupos de apoyo también entre ellos. Así que creo que han sido súper buenas experiencias. También resalto esa parte como más humana del diplomado y también el esfuerzo que hemos hecho desde la coordinación de este diplomado de poder entregarles ojalá lo más actualizado en términos de el abordaje desde estas aristas, ¿cierto?, interdisciplinarias de la vulneración de derechos. Así que ustedes verán que es un cuerpo docente, un equipo docente súper variado, casi no nos repetimos. Yo me repito un poco más porque soy la que coordino y estoy como en algunas clases un poco más, pero tratamos de que sea lo más variado posible también para poder traerle esas experiencias y esos conocimientos y trayectorias. Así que por supuesto, invitadísimos, creo que de verdad es una súper buena instancia, es un diplomado bastante como contundente, pero cuando terminamos el diplomado todos quedan como bien contentos y eso es lo más importante, así que por supuesto súper invitados a participar. Y también me aprovecho entonces, Mari, de despedir, porque ahora viene un sorteo, va a haber alguien que se lo va a ganar, así que con alguien me voy a encontrar seguramente más adelante cuando ya comience el diplomado. Los dejo invitados y también les agradezco muchísimo que se conecten un día de semana, jueves, tarde, ¿cierto? Y que tengan este ímpetu, esta motivación siempre por conocer más. Así que eso siempre es bienvenido y se les agradece. Eso, y me despido y que tengan suerte para lo que viene ahora. Eso. Chao, Emma, que me estaba saludando. Chao, Mari, que estés muy bien.